Para concluir este primer ciclo de conferencias, nos acompaña el doctor Francisco Sebastián Salen Escalante, médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana con internado en la Clínica Hospital del Iste. Candidato doctor en Ciencias del Comportamiento por el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, conocido como CEICA, actualmente maestro de tiempo completo en la Universidad de Anáhuac, misma institución donde es coordinador del área de internado y servicio social, investigador en la línea de área educativa y comunicación médico-paciente, así como presidente de la Academia de Farmacología y coordinador de acreditación, evaluación y calidad en la Escuela de Medicina misma de la Anáhuac. Bueno, esta presentación que les traigo, de hecho, tiene mucho que ver con mi participación anterior. Vamos a intentar mantenerla al nivel de divulgación científica, pero si alguno de ustedes tiene interés en que vayamos un poquito más profundamente, claro que podemos llevarlo a ese nivel. Esta presentación habla de un trabajo que hicimos con el doctor Rives. Una de las áreas que más le interesa a él es la parte clínica y cómo se puede extender, en parte también relacionándolo con una de las intervenciones anteriores. ¿Cómo podemos hacer las extensiones de la ciencia básica ya a las interdisciplinas? Es decir, ya atendiendo a los encargos sociales, que es lo que nos exige la sociedad que nosotros resolvamos. Y la interdisciplina, pues, por excelencia, es la medicina, porque su encargo social es muy claro: la salud, la conservación y la recuperación de la salud. Entonces, ¿cómo podemos analizar esta interacción? ¿Cómo podemos hacer un modelo conductual de del quehacer médico, de lo que realizan los médicos? Entonces, para empezar, yo quiero compartirles esta cita en un libro que es muy divertido. Si pueden, leerlo, seguramente en neuroteología y en cerebrales. Lo conocen, de Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Es una descripción muy divertida de los diferentes problemas neurológicos y cómo se viven. Pero a mí me interesa mucho un caso, el caso del doctor P. Es un paciente con afasia. Él pierde la capacidad de reunir rasgos. Él solamente puede ver a una persona como un ojo, una nariz, una boca, orejas. No puede unirlos en una persona. Entonces, en este texto de Drain, que me parece muy importante, él dice es que la medicina se ha vuelto el doctor P. Somos expertos en genes y expertos en alteraciones de este neurotransmisor, pero perdimos a la persona, ¿no? Por ver los árboles ya no podemos ver el bosque. Y nosotros, los médicos, aunque también los psicólogos, provenimos históricamente de los chamanes y de los sacerdotes, donde lo que tratábamos era la interacción entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Ese era nuestro trabajo. Entonces, las personas venían con dolencias y nosotros consultábamos con los espíritus y les dábamos una serie de rituales que tenían que realizar para deshacer esa dolencia. Si se fijan, no hemos cambiado. En lugar de abrir una gallina y verle las tripas, pues agarro una máquina de resonancia magnética y veo que lucecitas se prenden, o le hago unos test, y esos son los espíritus que yo consulto, y luego tengo una serie de rituales que normalmente el paciente no entiende, ¿no? Y eso es importante, porque entre menos me entienda quiere decir que mejor médico soy, mejor psicólogo, porque más sé, no como los pobres mortales que no han estudiado, ¿no? Entonces yo te digo, mira, vas a hacer esto y en la noche te vas a tomar esto, pero en ayunas, y vas a tomar esta pastilla que sabe feo, pero tú no te preocupes. Todo esto te va a curar. ¿Cómo se? Entonces, lo que hicimos fue nosotros, vamos a volver a pensar qué es esta interacción médica. Entonces, ¿qué sentimos, qué padecemos y qué es lo que tenemos? O sea, esto lo llamamos marcadores biológicos de enfermedad. Entonces, ¿qué son los marcadores biológicos de enfermedad? Nosotros, lo que razonábamos es, cuando una persona es un sistema biológico que está interactuando socialmente, y entre esas dos está lo psicológico.
Yo soy un sistema biológico, finalmente, inserto en una sociedad. ¿Qué es lo que me da esto? Yo puedo tener una disfunción biológica. Puede ser que una parte de ese sistema no esté funcionando bien. Eso no es una enfermedad. Eso solamente es una disfunción biológica. Yo puedo, por el lado social, puedo comportarme de una manera que en este contexto social no está bien vista y se me va a reclamar. O que incluso se me va a señalar y va a decir, es que tú estás mal, estás enfermo porque nosotros no hacemos eso. Eso tampoco es una enfermedad. La enfermedad, de hecho, es la interacción de esas. Entonces, yo debo de asumirme enfermo, es decir, me siento mal. Porque hay gente que tiene alteraciones biológicas y vive con ellas toda la vida. Hay gente que nosotros lo vemos en la consulta médica. Llega un paciente con un grano enorme y me dice, oiga, es que vengo a que me cure del pie. Oiga, ¿y el grano no le molesta? No, eso lo he tenido toda la vida. Entonces, yo puedo tener una alteración biológica sin padecimiento. Puedo tener un padecimiento sin alteración biológica. Cuando tengo los dos, entonces tengo una enfermedad. De esta manera es que nosotros podemos entender la enfermedad como, de hecho, un proceso psicológico. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no sé qué enfermedad tengo. Es decir, puede haber muchas alteraciones biológicas, puede haber muchas partes de mi sistema que no están funcionando idealmente o normalmente. Y puedo yo tener la percepción de que estoy enfermo. ¿A qué acudo con el médico para que él me diga cuál es su diagnóstico? Es decir, ¿qué es lo que tengo? Y ese es un problema para uno como médico, porque cuando viene alguien yo le tengo que decir qué tiene. ¿Cómo lo voy a averiguar? A través de estos marcadores. Es decir, yo voy a tener ciertos síntomas, que es cuando el paciente los percibe, pero yo no, y voy a tener ciertos signos, que es cuando yo objetivamente puedo corroborar. Pero estos signos y síntomas por sí mismos no me dicen nada. Pues es que si yo llego y tengo tos, lo primero que voy a hacer es buscar otros, y estornudo y no tiene moco, y fiebre no ha tenido, y dolor, y todos estos se pueden ir agrupando, se pueden ir constelando para yo hacer mi diagnóstico. Pero depende que tome como síntoma o no, es el diagnóstico que voy a poder alcanzar. Y obviamente tenemos esta situación. Yo puedo tener 3 diagnósticos diferentes que comparten algunos síntomas. Y lo interesante es que ninguna enfermedad es típica. Nunca viene el paciente del libro. Seguramente ustedes dirán, a mí cuando me da gripa me da mucha fiebre, pero no me da tos. Pero fíjense que yo tengo un amigo que le da muchísima tos, pero jamás le da fiebre. Entonces, cada uno de nosotros respondemos diferente a las enfermedades, manifestamos síntomas diferentes. Entonces, ¿yo cómo le hago, médico, para decir, tengo estos 2 pacientes que tienen los mismos síntomas, pero diagnósticos diferentes? O tengo estos 2 pacientes que tienen síntomas diferentes, pero el mismo diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos 3 padecimientos diferentes: fatiga crónica, insuficiencia cardíaca e hipotiroidismo, y vemos que si bien tienen algunos síntomas específicos, comparten algunos e incluso comparten entre los 3. ¿Qué hago cuando me llega este paciente que me dice estoy muy cansado? Porque normalmente no me llega porque me dice, oiga, fíjese que yo tengo una parestesia, ¿no? O fíjese que yo tengo una ortopnea que me dicen, no puedo dormir, o si duermo no descanso. Entonces yo parto de aquí. Tengo que ir desmenuzando esos marcadores biológicos para determinar qué es lo que tiene mi paciente. ¿De qué depende entonces? Porque a unas personas les dan unos síntomas y otras otros. Una parte importante es la parte biológica. Nuestros sistemas biológicos tienen altísima variabilidad. Y esa variabilidad es la que puede generarme una variabilidad aquí. Pero hay otro componente, que es la circunstancia. Es decir, las cosas que yo hago, mis prácticas habituales, o sea, qué como, cuántas veces me baño, con quién platico, a dónde voy, cómo me divierto, con quién tengo sexo, cómo es que manejo mis excretas, todas esas prácticas y las condiciones en las que vivo, si mi casa es de madera, si mi casa es de metal, si yo viajo en carro, si viajo en autobús, si viajo caminando, todo eso me va a exponer o proteger, y eso va a hacer variar los síntomas. Entonces,
Pasamos, por favor. Estas prácticas habituales y condiciones de vida, o sea, es decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y dónde lo hago? Va a modular, va a producir o va a evitar que se produzcan los síntomas. Vean el problema al que nos enfrentamos los médicos. Cuando llega un paciente, yo tengo 20 minutos para decidir todo esto. Entonces, todas estas prácticas, estas condiciones, lo que hacen es que pueden ser tendencias o pueden ser como episodio. Yo normalmente los miércoles en la mañana no estoy platicando con ustedes. Ha habido un cambio. De manera que si yo mañana me enfermo, voy a decir, de seguro alguien que estaba en la conferencia me contagió, ¿no? Entonces fíjense cómo puedo verlos como una tendencia, algo que permanece en el tiempo, o puedo verlos episódicamente y decir, no, es que hubo cambios. Y eso va a ser muy rico en información cuando alguien llega con un padecimiento. Todas estas, ¿qué tanto ocupo mi celular? ¿Cómo duermo? ¿Dónde duermo? ¿Con quién duermo? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde me divierto? ¿Quién es mi familia? ¿Cómo está el ambiente? Todas esas cuestiones tengo que saber yo para poder aquilatar ese síntoma, ese marcador biológico que tengo para poder decidir si corresponde a tal o cual diagnóstico. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo ya tengo el diagnóstico. Ahora se espera de mí como médico que les dé un tratamiento. Pero de lo que nos dimos cuenta es, pocas veces, bueno, salvo en el hospital y sobre todo en la cirugía, que ahí sí el médico actúa directamente sobre el paciente. Uno como médico general no actúa directamente sobre sus pacientes. Lo que hace es que les recomienda cosas, ¿no? Les dice, haz esto o deja de hacer esto. Ciertas conductas que te van a hacer daño, que aquí llamamos diatrógenas, y ciertas que te van a proteger, que les llamamos meliorativas. Es decir, que no se enferman. ¿Y cómo resolvemos eso? Entonces, este es un esquema que seguramente ustedes reconocen. Este es el modelo psicológico de la salud biológica propuesto por Rives. Esta es la revisión que hicimos en 2018, donde proponemos esto. Ya sabemos que tanto los estilos interactivos y la historia de competencias van a generarnos estas competencias situacionales efectivas, extra-transituacionales, que nos va a llevar a conductas instrumentales preventivas o de riesgo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ya no estoy en riesgo, yo ya tengo una enfermedad. Entonces, alguien tiene que sugerirme que empiece a hacer conductas meliorativas, es decir, conductas que me van a servir para reducir o eliminar los síntomas y el padecimiento, o conductas diatrógenas que yo debo de evitar que se produzcan. Entonces, cuando yo como médico les doy recomendaciones, lo que estoy haciendo, fíjense, un médico realmente es un modulador conductual, es un modificador conductual. La medida que me va a decir si soy buen médico o no, es la medida en que yo sea capaz de modificar su conducta. Porque si vienen conmigo tosiendo, con moco, los reviso y les digo, si no dejas de fumar, no te vas a curar. Y vienes al otro mes y digo, ¿dejaste de fumar? No. Pues entonces no estoy haciendo mi trabajo como médico. Entonces, desde esta perspectiva, fíjense, un médico es un educador. Un médico lo que hace es modificar la conducta de sus pacientes. Entonces, resolvimos este problema, pero ahora tengo un problema mayúsculo. ¿Cómo puedo hacer que el médico, o sea, se vuelva un ingeniero conductual que en 20 minutos diagnostica el padecimiento, atiende a todo esto, genera cambios conductuales? Porque además lo que yo tengo es esto, un modelo conductual de la atención. ¿Cómo es que yo como médico interactúo con mis pacientes? Pues a través de la consulta, donde yo estoy en un escritorio, llega el paciente, me platica unas cosas, yo le platico otras, a lo mejor ya lo exploro un poquito y le digo, mira, haz esto y esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo esta oportunidad para modificar la conducta del paciente. De manera que la mejor estrategia que se puede hacer es una programación. Es decir, yo debo de trabajar con mi paciente para programar esas conductas. Entonces, ya que teníamos esto, dijimos, bueno, y ahora, ¿cómo lo puedo probabilizar?
Lo primero que me tengo que dar cuenta es que este tratamiento que yo doy, cuando yo les escribo una receta, es una parte del tratamiento que dice, mira, tómate esta pastilla o tómate este jarabe. Pero además te digo, abrígate bien y consume muchos líquidos y toma jugo de naranja que tiene vitamina C y que no haya cambios bruscos de temperatura. Y si ya te bañaste, no. Todas esas recomendaciones finalmente son prácticas. Son conductas que yo estoy recomendando que hagas o que dejes de hacer. Y deben de estar construidas sobre las prácticas que ya realizas. Si tú eres vegetariano y digo, no, ¿sabes qué? Vas a empezar a comer 1 kilo de carne diario. No me vas a hacer caso, ¿no? Igual que si alguien que solamente come frijoles y gorditas, le digo, empieza a comer salmón. No, pues no me va a hacer caso, simple y sencillamente. Deben de ser pertinentes, pero no solo deben de ser pertinentes. Yo como paciente debo de percibirlas pertinentes, porque si no, le digo, es que yo vine por una gripa y me dijo que dejara de usar el celular. Eso no tiene nada que ver. Ni caso le voy a hacer al médico. Deben ser dinámicas en la medida en que, por ejemplo, con la comida, nos ha pasado a todos. Vamos con el nutriólogo, me da una dieta, yo la sigo, empiezo a bajar de peso y me invitan a las espadas brasileñas, ¿no? O es que hay una boda, estoy no comí en mi casa, entonces ya no me pude hacer la comida. Estas recomendaciones tienen que adaptarse a las diferentes actividades del paciente. Y por último, yo no voy a estar ahí, yo no lo voy a acompañar a la boda para decirle, oye, no, mira, ¿sabes qué? Come menos pastel. No, él solito tiene que ser capaz de adaptarlas, porque yo no voy a estar, yo debo darle los criterios. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Con esta parte, la inversión empática, comprensión, confianza, ¿no? Que sabemos cómo hacemos para confiar en alguien, qué aprendemos y cómo lo constatamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dimos cuenta que para que se pueda hacer eso, se requiere que haya una relación empática entre médico y paciente, lo que tradicionalmente se ha llamado relación médico-paciente, relación enfermera-cliente, ¿no? Relación psicólogo-paciente, como quieran. Todos los profesionales de la salud nos relacionamos con personas. Y en la medida en que nos relacionamos con personas y establecemos relaciones con ellos, es que podemos establecer empatía con ellos. No es suficiente. Es el primer paso, tener esta relación empática. ¿Por qué? Se necesita que haya comprensión y confianza. A nosotros nos gustó mucho esto porque tanto comprensión como confianza tienen 2 significados y también la inversión tiene 2 significados y los 2 aplican. Entonces, ¿a qué nos referimos? Hay una comprensión porque el médico abarca a su paciente, lo entiende sistemáticamente. Cuando yo como paciente voy con un médico y siento que él me está comprendiendo, me está abarcando, me preguntó acerca de todos los aspectos de mi vida, se interesó por cada uno de esos elementos que modifican, que hacen que mi enfermedad sea diferente de la enfermedad del paciente que viene después. Confianza. Lo que va a surgir es confianza, porque entiendo que este señor sabe lo que está hablando, sabe lo que está diciendo. Y no solo eso, lo está poniendo a mi servicio. Lo que quiere hacer es ayudarla. La manera en que yo voy a poder generar confianza en mi paciente, confianza en que lo quiero ayudar, no confianza en que me preste dinero, confianza de que yo sé de lo que estoy hablando y de que lo quiero ayudar, es desplegar mi conocimiento. ¿Cómo voy a poder desplegar mi conocimiento? A través de esta conducta, de este comportamiento ante él. Entonces, yo genero esa confianza, yo estoy comprendiendo al paciente y ahora va a haber una inversión. ¿Por qué hay una inversión? Porque, primero, mi paciente conoce acerca de sus marcadores biológicos, de sus síntomas y conoce acerca de sus prácticas. Yo le voy a pedir que me dé eso. Y a cambio, ¿qué es lo que le voy a entregar? Yo le voy a decir cuáles son las prácticas iatrógenas y meliorativas que son pertinentes para su padecimiento. Y le voy a decir cómo las puede modificar y le voy a dar los criterios para que sepa si lo está haciendo bien o mal. Entonces se da ese intercambio. Y lo que pasa al darse ese intercambio, se invierte en ambos sentidos. Ahora la comprensión la tiene el paciente.
en el otro sentido de comprensión. Ahora él entiende qué es lo que tiene, porque yo se lo expliqué, le dije, mira, te duele porque lo que pasa es que tu tendón, lo que pasa es que hay un virus que llega. Él ahora lo entiende, él lo comprende las recomendaciones y es capaz de realizarlas, es capaz de programarlas. Y ahora el médico es el que confía en el sentido de que, bueno, ahora yo ya te expliqué en una desprofesionalización, que es un término que es muy, muy útil. Lo que hizo el médico fue desprofesionalizar en el paciente su conocimiento técnico de la enfermedad, lo cual transforma al paciente en un experto en su enfermedad. Mientras que el médico es experto en la enfermedad abstracta, una enfermedad que no existe, el paciente se volvió un experto en su enfermedad particular. Eso es lo que lo capacita para alterar las recomendaciones del médico. Para decir, me dijo que esto, pero como estoy en estas circunstancias, yo puedo modificar. Y ahora el médico es el que confió y dirá, bueno, ve, ya hazlo, ¿no? Y la próxima vez que nos veamos, ya sabré que hiciste las cosas bien y mejoraste. En ese sentido, es que además de inversión, en el sentido de que nos intercambiamos, ambos estamos invirtiendo, en el sentido de que ambos estamos poniendo nuestro conocimiento, nuestra atención, nuestro propio cuerpo, nuestra conducta, la estamos uniendo en una alianza terapéutica porque esperamos obtener algo de él, ¿no? Que es el mejoramiento. Entonces, lo que descubrimos es que esto se puede hacer en los 20 minutos. Es decir, no era tan complicado como parecía en una primera... Hace 2 diapositivas, esto parecía casi imposible. Esto se puede lograr. Se puede lograr en esos 20 minutos, se puede lograr dentro de nuestro sistema de salud sin cambiar, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, yo les agradezco mucho su atención. Claro que podemos irnos más profundo en los experimentos que hemos hecho, en la información que hemos obtenido. Hay cosas muy interesantes, pero les decía que lo quiero dejar a ese nivel. Muchas gracias. Pues, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, vamos con Bernardo y después con Beck. Muchas gracias por tu presentación. Me gustó esta idea de la relación de comprensión y confianza, ¿no? Y me puso a pensar en lo que dijiste al principio de dónde proviene uno de la práctica, ¿no? Y pareciera que en esas épocas, supongo que había muchísimo más confianza y comprensión, ¿no? Y que ahora que ahora comprendemos un poco más de lo que sucede, igual en la totalidad, se dejó de lado la confianza, ¿no? De hecho, sí, lo que encontrábamos, porque la pregunta que nos hacíamos es, o sea, ¿cómo es que no nos morimos antes? O sea, la medicina científica tiene 150 años siendo enormemente generoso. Esas recomendaciones que hacía el chamán en términos biológicos, pues eran ridículas, ¿no? Reza a la luz de la luna, mójate con el agua del manantial, no sé. Que aunque a lo mejor tenían una cierta intuición, ¿no? Las cuestiones de pureza, de limpieza, pero realmente eran inefectivas y sin embargo funcionaban en la medida en que los pacientes se sentían mejor. Entonces sí, básicamente al ir ganando este conocimiento, digamos, molecular, perdimos de vista la interacción molar. Perdón, va Pedro y después el doctor Daniel. Bueno, buenas tardes. Sebastián, primero que nada, felicitarte mucho la presentación. La felicitación es específicamente debido a que hace algunos años yo estuve muy interesado en esto de los modelos de interfase, ¿no? Para intervenir en aspectos o problemáticas muy puntuales, la educación, la salud. Y creo que algo que adolecía era justamente esta última parte, la desprofesionalización, ¿no? Y con esto que nos compartes del vínculo entre comprensión y confianza, creo que queda muy bien y pues, o sea, quedo muy interesado, pero en el pendiente de cuando tengas la tesis para revisar cómo se da esa parte, ¿no? De verdad, muchas felicidades. La pregunta es sobre, había una de las diapositivas, las primeras, donde nos hablabas como de los indicadores biológicos.
Y yo me preguntaba esta cuestión de, pues en el comportamiento tenemos como propiedades o dimensiones para medirlo, ¿no? Y en el caso de las enfermedades hay algo similar, te lo pregunto porque esos indicadores hablaban de frecuencia, intensidad, etcétera, ¿no? Sí, o sea, si bien los ponemos ahí, nosotros lo proponemos. Realmente es que en la práctica médica, aunque sí se caracterizan esos marcadores biológicos, no hay una sistematización. Entonces, hay algunos que están muy bien caracterizados como el dolor y hay otros como, por ejemplo, el sueño, donde, pues básicamente, le pregunto, ¿duerme bien? Sí. Ah, excelente. ¿No? Y ya no pregunto nada. Justo lo que nosotros proponemos es que hay un área de investigación médica específicamente, donde se empiecen a definir operacionalmente, se empiecen a sistematizar esos conocimientos que efectivamente están, pero como les digo, tenemos 20 minutos de ser científicos, no nos hemos dado la tarea de clasificarlos, de ordenarlos, y seguramente ahí encontraremos muchas cosas interesantes, pero no. Muchas gracias. Tengo una última pregunta en ese mismo sentido. Del modelo que nos presentabas de salud biológica, ¿tú dirías que en el momento, tal y como lo presentaste, ya está o quedan algunas cosas por explorar? Sobre todo tú que estás en la práctica directa, ¿no? O sea, la cuestión con los modelos es que obviamente nosotros para hacer un modelo tenemos que abandonar algunas propiedades y llevarnos las que consideramos que nos van a servir en este momento. Entonces, claro que hay propiedades que dejamos en el camino. La cuestión es si en un problema particular necesitamos esas propiedades, pues lo que hay que hacer es modificar el modelo, ¿no? O incluso proponer un modelo que sí tenga esas propiedades y me permita trabajar con ellas. Finalmente, la mejor, para decir una estupidez, el mejor modelo de la realidad, pues es la realidad misma, ¿no? Que ya tiene todo y ya se puede ver. El problema es que no lo puedo manejar. Entonces, para poderlo manejar es que hago mi modelo. Digo, este es mi pedacito. Pero claro que sí, el modelo es perfectible. Sebastián, mira, una pregunta y un comentario. Me pareció interesante que has bajado del concepto de desprofesionalización práctica clínica, porque en el medio de la modalidad de psicología causando dolor, el hecho de que el doctor ha dicho en diferentes ocasiones que hay que desprofesionalizar la psicología. Ese es el significado de desprofesionalizar. El psicólogo, el médico o cualquier otro profesional es un profesional de interfaz que genera conocimiento, indaga cómo aplicarlo, genera un modelo y el paciente es. Y en esa dirección va la pregunta, Sebastián. Hay una parte que creo que, no sé si la contemplaste en tu estudio, en tu investigación, ya lo señalaste que uno tiene patrones conductuales que son difíciles de cambiar, se vuelven costumbres y luego se vuelven reglas, y luego se vuelven creencias religiosas al final del camino, ¿no? En la práctica cotidiana, cuando alguien, por decirte algo, le dice, tiene usted que cambiar su si no registras, previamente, o sea, has creado un sistema de registro, de autorregistro para el paciente, para que él mismo, en esa fase que tiene, se dé cuenta que está cambiando sus patrones conductuales, que en tu propuesta es lo relevante. Sí, de hecho, ya en los experimentos, lo que encontramos fueron básicamente dos cosas. Una es que cuando el médico programa, es decir, dice, mira, este es tu día, lo primero que vamos a hacer es vamos a analizar qué es lo que haces en un día típico y ahí vamos a encontrar, tú vas a registrar los momentos en que realices la conducta. Muchas veces, y además eso es compatible con la literatura que tenemos, el paciente no pasa de ahí. Es decir, el puro acto de registrarlo lo hace consciente de las conductas y las empieza a evitar o las empieza a realizar ya de manera habitual. Entonces, cuando llega me dice, no, es que mire, sí va a ser la lista de las veces que fumaba, pero lo que me di cuenta es que si lo registro lo dejo de hacer.
o disminuye bastante. La otra cuestión que nos dimos cuenta es, muchas veces, si yo llego con un paciente y le digo, eres diabético, olvídate del azúcar, nunca en tu vida vas a volver a probar azúcar, no va a pasar. Pero si le digo, vamos a hacer un cambio muy gradual, ¿no? A mí, en mi caso en particular, yo tomaba mucha Coca-Cola. Y entonces, como parte de esto, dije, bueno, uno tiene que ser coherente con lo que va a hacer. ¿Cómo le voy a decir a la gente que no tome coca si yo la tomo? Pero yo no la quiero dejar. Pero sí la puedo disminuir. Y entonces pasar de 3 litros diarios a 2,5. Y de 2,5 a 2, y de 2 a 1, y de 1 a medio, y de medio a una taza, y de una taza al mes. Justo ahorita estoy en 250 mililitros por mes. Nunca lo conceptué como lo voy a dejar. Simplemente lo voy a disminuir hasta el punto donde ya no me haga daño. Porque esa es la cuestión. Las conductas de riesgo, las conductas, digamos, iatrógenas, al igual que los fármacos, tienen que ver con la dosis. No es que no lo puedas hacer, es que no lo puedes hacer en las circunstancias, con la intensidad, con la frecuencia con que lo estás haciendo. Si yo lo veo como modificar eso, el paciente es mucho más receptivo a decir lo vas a dejar de hacer para siempre. Creo que ahí. Gracias. Mi pregunta va, porque me pareció interesante el modelo, pero ¿cuál sería la ventaja, por ejemplo, a ir con un modificador de conducta? Porque de entrada, para que el médico pueda hacer esto, necesita una formación muy especializada. De hecho, la tesis se trata de darle esa formación especializada. Nosotros lo logramos en 11 sesiones más o menos, obviamente con diferentes niveles de efectividad, pero lo que descubrimos cuando hacemos el análisis histórico es los médicos ya eran esto. Es decir, los médicos eran los modificadores de conducta originales. Lo perdimos en algún punto del camino. Entonces es mucho más fácil retornarlo porque, por ejemplo, yo no tuve que convencer a ningún médico. Cuando yo les hablaba de esto, ellos lo que me decían, pues sí, claro, es lo que hacemos, ¿no? Luego les mostrábamos que no, pero ellos estaban convencidos de que eso hacíamos porque eso me enseñaron. Entonces, sí se necesita un entrenamiento específico, especializado, pero que se puede realizar. La ventaja es que los médicos es lo que platicamos un poco de los gremios. El gremio médico es un gremio muy abierto a la actualización y la educación continua. Entonces ahí tenemos una oportunidad. Sí. Y bueno, la otra parte de mi pregunta iba con base en esto, ¿no? ¿Realmente qué porcentaje de la población tiene acceso a un médico de cabecera? Porque generalmente la población no asiste con un médico de cabecera. Asiste a, por ejemplo, servicios como farmacias del ahorro. Entonces, ¿cuál realmente sería la funcionalidad? Porque entiendo que esto funcionaría si tuviéramos un médico de cabecera que pudiéramos estar asistiendo de manera continua. Sí, de hecho, nosotros lo probamos dentro del sistema de salud. El sistema de salud, bueno, ahorita hay algunos cambios con la parte de bienestar y esas cosas, pero no quiero meterme en política. Pero la idea es que el sistema de salud mexicano está organizado de esa manera, donde hay centros de salud, incluso en las comunidades más remotas, donde hay un médico responsable de un núcleo de aproximadamente 3,000 personas y, digamos, todas las familias que están dentro de su área de influencia acuden con él de manera regular. Precisamente como yo acudo con un médico, no se da esa relación empática, es que yo voy a un especialista, a otro, cambio. Una de las cosas agradables y como los convencíamos de esto es, vamos a fidelizarte al paciente. Ese paciente va a regresar contigo porque ya tiene una relación contigo. Y lo bonito de esto es que, a ver, yo no cambio mis conductas, mis prácticas ni mis condiciones de vida de un mes para otro. Entonces, una vez que lo difícil es captar al paciente, hacer esto la primera vez. Después ya te conozco. Y entonces regresamos a esta idea del médico de la familia, no del médico familiar, del médico de la familia, del médico del barrio, que ya me conoce. Entonces yo voy y es sumamente eficaz, porque él ya sabe cuáles son mis dolencias, cuáles son mis condiciones, ya hasta se va imaginando. Y además, como hay una relación empática ya tan fuerte, hay una relación de años, muchas veces, y seguramente ustedes lo han escuchado, sobre todo en personas mayores,
No es que yo voy con mi médico porque lo veo y ya me siento mejor. Ya me dé lo que me dé. Yo ya platiqué con él y ya me siento mejor. Entonces, digamos, sí se puede, obviamente hay que hacer ciertas adecuaciones, obviamente sí hay que hacer ajustes en el sistema, pero son ajustes, son adecuaciones razonables. Creo que lo que no han mencionado, que es relevante como modelo, es que el modelo está centrado no en el causa-efecto, sino en el enfoque de campo, Sí. en el cual la relación paciente-médico es relevante. Pero dentro de tu modelo lo que es importante es ese comportamiento de relación, que es lo que genera comportamientos que se van a ir manteniendo. Por eso te hice la pregunta de cómo le das seguimiento a esa parte interactiva del sujeto con el tratamiento mismo. De hecho, es por eso que nos atrevemos a llamarlo un modelo psicológico, porque lo que tenemos es, como les decía, un sistema biológico actuando dentro de un contexto social, sociocultural. Entonces, si no hay más, pues les agradezco. No hay más preguntas, pues un aplauso para el profesor.